Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les saluda el doctor Adrián Nájera de la Universidad Teológica Dayspring Theological University. Continuamos con nuestra segunda parte del libro La doctrina de bautismos, transmutación y unión con Cristo. Terminamos el capítulo 3 y empezamos ahora el capítulo 4 en página 48. Váyanse todos por favor a página 48. El bautismo de fuego es una purificación y también una prueba espiritual de lo que estaremos hablando. Este bautismo de fuego en la predicación de Juan el Bautista, en Mateo capítulo 3 versículo 11, Juan no presentaba una opción emocional, sino estaba presentando una urgencia profética. Su mensaje en el Jordán sacudía las estructuras de los religiosos endurecidos, pero despertaba el hambre de los penitentes. Dice tu libro este término, los penitentes. ¿Quiénes eran los penitentes? Pues de manera práctica somos todos nosotros. No eran simplemente personas que sentían remordimiento, no era penitente como mea culpa, no. Eran aquellos que habían llegado al final de sí mismos. Hombres y mujeres que reconocían que su religión externa no podía llenar el vacío de su alma. El hambre del penitente es el grito desesperado por una limpieza que el agua no puede alcanzar. Estamos llegando ya a otro nivel. El penitente es aquel que está dispuesto a ser sumergido, ya no en agua nada más, sino en la verdad de Dios. ¿Sí? Aunque esa verdad duela en tu vida, pero sabes, porque lo has experimentado en otras ocasiones y bajo otras circunstancias, que esa verdad te hará libre. El contraste: mientras que los religiosos endurecidos buscaban mantener sus estatus, el penitente buscaba perder su pecado. Para ellos el bautismo de fuego no era una amenaza, sino la promesa de una, ¿cómo te lo digo? Como una cirugía divina. ¿Sí? Esa cirugía divina muy necesaria para volver a nacer. Entonces había toda una multitud con esa hambre. Mateo narra que gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región ahí alrededor iba a él. Y no eran nada más espectadores, ¿sí? Eran personas que sentían que su religión ya estaba seca, que su religión estaba mecánica. Se parece mucho a la iglesia de nuestros tiempos, ¿verdad? ¿Sí? Ahora este bautismo de fuego es una sola obra, pero tiene doble efecto. El griego bíblico no separa el espíritu del fuego, es una unidad. El bautismo en el espíritu es una operación indivisible de Dios. Donde hay espíritu, hay fuego, es inevitable. No son dos eventos distintos, sino una sola obra, dice tu libro, con doble impacto. ¿Cómo? Te lo explico. La doble acción del bautismo: vida y purificación. El bautismo en el Espíritu Santo no es un evento plano, sino es una experiencia con dos dimensiones que trabajan al mismo tiempo, y las dos dimensiones te van a transformar. Número 1, el Espíritu que nos despierta a la vida. Esa es la parte donde el Espíritu actúa como un soplo de aire fresco. Llega a lo más profundo de tu ser. Su función es sacarnos del cansancio o de una frialdad espiritual. Te da vida en esas áreas de nuestro corazón que estaban apagadas. Un ejemplo es vivir la religión donde ya no sientes nada. Vivir una vida donde ya no hay propósito. El bautismo del Espíritu, te dije que da vida, porque es un aliento divino que si logró resucitar en ti nuevas capacidades y nueva pasión por amar a Dios, lo puedes compartir con el que está enseguida de ti. ¿Sí? Algo que nuestras propias vidas simplemente no podíamos hacer por nosotros mismos. Cuando eres sumergido en ese bautismo de fuego,
eres sumergido en su presencia. Tu corazón se sintoniza con el de Dios de tal manera que el amor al prójimo deja de ser una meta y se convierte en tu reflejo espontáneo. Tu amor al prójimo se refleja en algo automático. Piensas en el bienestar de tu prójimo. El bautismo de fuego, número 2, como transformación radical. Mientras recibes esa vida y la estás compartiendo, el bautismo de fuego comienza a trabajar una fuerza quirúrgica en ti de santidad. ¿Sí? Imagina el fuego de Dios, imagínatelo, entrando en los rincones más oscuros y escondidos del alma. Allí las cosas que en tu privacidad nadie puede ver. Su propósito no es lastimarnos, sino realizar una limpieza profunda. ¿Qué estoy queriendo decir? Va a confrontar los pecados más escondidos. Amén. Hay cierto pecado que ha echado raíces. ¿Sí? Entonces este bautismo de fuego es de fuego porque tiene que quemar el pecado que te lleva a una conciencia rebelde, a una naturaleza que frena el ser bautizado en el Espíritu. Este fuego actúa como un proceso de desintoxicación. Limpia las razones por las que hacemos las cosas. Nos ayuda a dejar de buscar el aplauso. Reconocimiento. Sí. Nos ayuda a dejar el control para que la ayuda que damos sea auténtica y no de una forma que pueda alimentar nuestro ego. Este bautismo de fuego es la incursión de la gloria de Dios en las secciones más profundas y oscuras de las partes oscuras de nuestra alma. Allí donde el agua del rito externo no puede penetrar, el fuego divino se introduce para confrontar el pecado que se ha vuelto raíz y que la naturaleza carnal se resiste a morir. Es un fuego devorador que no consume al creyente, sino consume tus ataduras. Una fuerza quirúrgica, porque tu espíritu no está en pleito contra tu carne, sino contra lo que complace a tu carne. ¿Todos conmigo? Entiende esto. El fuego del Espíritu no viene a destruirte a ti. Es fuego del Espíritu porque viene a destruir, viene a quemar lo que te destruye. Es una fuerza sanadora que remueve las impurezas de tu carácter para que brille en ti una verdadera identidad. Viene a sanar y remover lo que daña el alma, que es tu pecado más arraigado, para desprender de ti esas cadenas que por ti mismo no has podido romper. Este fuego es el que nos permite ser presentados. Este es el verdadero sacrificio vivo, porque purifica nuestras intenciones, funde nuestra voluntad con la de Cristo. Sin este bautismo de fuego, el poder sería peligroso. Ahora entiendo por qué no he recibido poder del Espíritu Santo para hacer cosas. ¿Sí? Pero con el bautismo que queme tus intenciones erróneas, el poder del Espíritu fluiría entonces a través de un canal limpio. Aleluya. Fluye entonces ya el poder a través de un canal santo. Aleluya.
Fluye entonces el poder a través de un canal verdaderamente transformado. ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy queriendo decir? Then you truly lost yourself. Entonces sí, ya te perdiste a ti mismo. Y que te hayas perdido a ti mismo, es lo más bello. ¿Sí? La advertencia del Mesías como juez y purificador. Estoy en página 48, 49 por ahí. Juan anuncia que el Mesías trae el aventador en su mano. Mateo capítulo 3, versículo 12. El Mesías no viene a ser un espectador de nuestra vida, sino a tomar el control absoluto. Su aventador, dilo conmigo, el bieldo. El bieldo está en su mano. Y limpiará su era. Y recogerá su trigo en el granero. Y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. No es una simple metáfora. Es una confrontación con la santidad. ¿Sí? El fuego separado del trigo. El fuego separa el trigo, perdón. ¿Qué es el trigo? Lo genuino que hay en ti. Lo separa de la paja. ¿Qué es la paja? Basura. Tus máscaras, tus fachadas, tus apariencias, tus miedos, ahorita te doy un ejemplo más gráfico. Tus miedos, tu ego, lo que escondes, lo que niegas. El bieldo, como un, ¿cómo se dice? ¿Asadón? ¿Asadón? Sí, asadón. Como un asadón, ¿sí? El bieldo. En la antigüedad, el bieldo se usaba para lanzar el grano al aire. ¿Ok? El bieldo. Agarrabas el costal de trigo y el monto, el bulto de trigo, lo avientas al aire. Exactamente, al aire. Yeah. El viento, que es el espíritu, soplaba sobre el trigo, separando el grano pesado de la paja ligera. El bautismo en el espíritu de fuego, el bautismo de fuego en el Espíritu Santo, provoca esa misma separación en ti. El Espíritu resalta lo que es trigo en ti, tu nueva naturaleza, y expone lo que es paja, tus miedos, tu orgullo, tu pecado. El fuego de este bautismo, el fuego de Dios, no viene a destruir el grano, sino a aniquilar la paja. El viento, que es el Espíritu de Dios, aquí está obrando en secreto en ti. Cuando el trigo está en el aire, el viento sopla. Y como el grano es pesado y sólido, ¿sí? Cae derecho al suelo, permaneciendo ahí en la era. Y como la paja es hueca y ligera, las cosas que no importan, el viento se lo lleva lejos, ¿sí? Y lo deja en un montón totalmente aparte. El resultado, en el suelo queda solo el grano limpio, listo para el granero. La paja, que ya no sirve, se recoge para ser quemada. Mateo capítulo 3, versículo 12. Hablemos de los significados. El lanzamiento al aire representa cuando el Espíritu Santo nos sacude. ¿Sí? A veces el bautismo en el Espíritu no es solo paz, sino un movimiento que te sacude. Porque tiene que sacar a la luz lo que verdaderamente hay dentro de nosotros. ¿Sí? Lo que dices, pero yo me complazco en eso, no le hago daño a nadie. Es muy mío, es con lo que yo me complazco. Sí, no estás haciéndole nada daño a nadie, pero ¿a quién estás matando? A ti mismo. El peso del grano, el Espíritu resalta lo que quiere resaltar, el peso, lo que cae, es tu identidad real. ¿De dónde viene? Es lo que Dios puso en ti, tu trigo. Es lo que tiene peso eterno de ti ante Él. ¿Qué queda en el piso? Tu llamado, tus dones, tu amor por Él, tu carga por los perdidos, tu anhelo por conocer su palabra, tu capacidad de perdonar y de perdonar de manera rápida, tu generosidad, tu fe inquebrantable,
tu paternidad espiritual para los más débiles en la fe. Este va a doler, este que voy a decir. Tu mansedumbre bajo presión, tu resiliencia espiritual, y este último te va a doler todavía más, tu integridad en lo secreto. La ligereza de la paja, el viento del espíritu, expone lo que es superficial, lo que estorba. El orgullo, los miedos y el pecado son cosas que parecen ocupar mucho espacio, pero no tienen peso real ante Dios. El Espíritu sopla sobre ellas y quiere separarlas. Te va a gustar el término, ¿cómo lo voy a decir? Quiere separarlas de lo que es tu verdadera esencia. ¿Quién tú realmente eres? Son las cosas hermosas que cayeron en el piso. Dímelo. Una pregunta, a lo mejor está fuera de contexto, no lo sé, pero... Lo más fuerte que puedas gritar, Rocío. Pero cuando usted está en la presencia del Señor, ya sea dentro de la congregación o usted en su intimidad, cuando el Señor está separando y viene el Espíritu sobre usted, en ocasiones se ha llegado a sentir que empieza a sacudir y ha habido movimientos del cuerpo como si estuviera realmente sacudiendo. Ha pasado dentro de la iglesia, bueno, yo lo digo por mí, porque yo no quería hacer eso ni que la gente me viera, pero era sacudir tan fuerte, recién convertida, que era cada vez que sacudía como si aventara esas escorias. Entonces, al ver ahora movimientos, lo están refiriendo que son emociones. En ocasiones pueden ser emociones, pero en mi vida personal eso nunca fue emoción. Entonces ha llegado a sacudir de tal manera que yo hasta quiero parar, donde no quiero ser expuesta por esas críticas. ¿Qué pasa en esas ocasiones cuando verdaderamente es el Espíritu? Dejarte llevar. Dejarte llevar. Sí. Es porque de todo el mundo corres una reputación de ser emocionalista en la congregación, de todos modos. De todo el mundo corres esa reputación, dejarte sacudir y que saque la escoria. Ahorita te explico qué significa escoria. Es en otra tipografía que se utiliza aquí. Sí, dejarte sacudir. Sí. O sea, eso ya pasó, eso fue a mis principios, ¿verdad? Ahora son otras manifestaciones. El bautismo del fuego entra. Y una vez que el viento ha separado la paja, el fuego la consume para que nunca más vuelva a mezclarse con el trigo. Así que no es como que lo vas a hacer cada semana. ¿Ya? Porque fue un evento en el que estabas sacando esa paja de tu vida, quitándola, la quema, y al siguiente domingo no vas a volver a hacer el mismo show. Exactamente. Pero hay una cosa, cuando uno tiene esa experiencia, como que uno necesita una continuación de conocer más allá. Porque en mi experiencia me pasaba lo mismo y yo me preguntaba, bueno, pero si yo sigo igual, sí tuve la experiencia en la iglesia, pero sigo igual en que no me esforzaba por leer la palabra, por orar más. Entonces yo digo, tiene que ver como una continuación, porque también hay una confusión a veces en la iglesia, que uno mira que salió, que gritó, que danzó y que la presencia de Dios, pero su vida sigue igual. Porque no hay palabra. Porque no hay palabra, porque no hay esa continuidad. Disculpa, voy a utilizar el ejemplo más grosero que pueda decir, pero porque yo trabajo en todos estos lugares. ¿Por qué el continente de África tiene los avivamientos más poderosos del planeta y gritos y saltos y movimientos? ¿Y por qué nunca salen de su misma pobreza? No tienen la continuidad de la palabra. Exacto. Como fue sacado algo de usted, quedó un vacío y lo llenan con lo mismo nuevamente. Sí. Y hay que llenar con palabras. Doctor Nájera, dígamelo. en todos los avivamientos hay sacudimientos fuertes. Sí, En todos los avivamientos. El primer avivamiento aquí de Jonathan Edward había lloro, llanto, caída en el piso y todo, las mismas manifestaciones. Pero si no hay palabra, entonces eso muere. Entonces llegamos a querer despreciar aquello que el Espíritu Santo dio. El día en Pentecostés fue glorioso. Hubo esos avivamientos, ¿verdad? Pero a veces si no sigue con la palabra, entonces eso muere. Sí. Página 49 nos da otro ejemplo para complementar el ejemplo que acabamos de leer. La zarza ardiente interior.
fuego que da vida, no destrucción. El bautismo de fuego no es un incendio que viene a reducirnos a cenizas, sino que funciona como la zarza ardiente de Moisés. Éxodo capítulo 3, dentro de nuestro propio corazón. La marca de la propiedad divina. Cuando Moisés vio la zarza, acá estoy yo, thank you. Lo primero que entendió es que el lugar donde estaba era tierra santa. De la misma manera, este fuego interior es la señal de que Dios ha tomado posesión de tu vida. El fuego no está ahí para asustarte, sino para anunciar que tu cuerpo y tu alma se han convertido en un templo sagrado donde la presencia de Dios ha decidido habitar de forma permanente. Ahora, arde sin consumirte. ¿Sí? La libertad del esfuerzo propio. El misterio de la zarza era que ardía y no se consumía. Esto es una profunda lección que todo creyente debe conocer. Vamos para allá. Dios no quiere que te quemes. Tú no eres la llama. El famoso burnout, tratando de servirle con tus propias fuerzas, con tus propias emociones, con tu propio intelecto. El fuego del Espíritu es una energía que transforma sin aniquilar a la persona. Vamos a reemplazar el combustible. Tú no eres el combustible, ese es Dios. En lugar de vivir agotado por tus propios esfuerzos, el bautismo del Espíritu de fuego te permite ser la zarza. Tú eres el canal, no el combustible. ¿Sí? Puedes arder con pasión, trabajar con poder y servir con amor sin desgastarte. Porque lo que brilla en ti no es tu propio fuego, sino la llama eterna de Dios. Aleluya. En pocas palabras, el bautismo del fuego es Dios diciéndote: quiero que brilles con toda tu intensidad, pero no con tu propia energía, sino con la mía. Yo seré el fuego, tú serás la zarza. Porque esto es clave. Porque el líder cristiano tiene una tendencia en agotarse por su propio mérito. Agotándose de mil maneras en actividades ministeriales. 5 veces a la iglesia. Esta enseñanza les explica que el bautismo en el Espíritu es la solución para el agotamiento espiritual. Pasas de quemarte por Dios a arder para Dios. Y no se consume, no se gasta, no se gasta. Exactamente. Y hay un fuego, un deseo de hacerlo. Es tu naturaleza. Fuego, porque yo lo he sentido. ¿Sí? Yo he sentido ese fuego en el centro de mi pecho en un momento que yo no era ni cristiana y estaba pasando por una depresión muy Su mala. propósito, el fuego como símbolo de santificación progresiva, página 52. No es un evento estático, es un proceso dinámico. A veces puede ser doloroso. La obra de Dios se manifiesta como un celo por nuestra pureza. ¿Sí? El orfebre en su trono. Dilo conmigo. Orfebre. Ok, perfecto. También, o dilo conmigo, fundidor. Ok, el orfebre es un artesano especializado en trabajar metales preciosos, especialmente trabaja el oro y la plata, para crear objetos artísticos, como los que crean las joyas, ¿sí? Utensilios sagrados, etc. En el contexto bíblico, la figura del orfebre es una de las metáforas más hermosas en esto del bautismo del fuego, porque explica cómo Dios trabaja con nosotros, ¿sí? En nuestra profundidad espiritual. Este orfebre o fundidor pone el metal en un recipiente llamado crisol. Quiero aclararte toda esta historia para que sepas, porque va a mencionar tu libro estos términos y te vas a sentir medio confundido. Sí, en un recipiente llamado el crisol, que viene siendo el vaso, el contenedor, y lo somete a un calor intenso. El fuego no es para destruir el oro, sino para licuarlo. ¿Todos conmigo? ¿Sí? El bautismo de fuego ablanda nuestro corazón endurecido. ¿Sí? Normalmente es por orgullo que necesita doblegar tu corazón, o por algún dolor, entre comillas, victimización, que no has estado dispuesto a soltar. Y Dios necesita ablandar el corazón
a través de fundirte en fuego. ¿Sí? La purificación lo que hace es eliminar la escoria. Se le llama escoria. Cuando el metal se calienta, las impurezas, llamadas escoria, suben a la superficie. Se separa. Y el orfebre, el fundidor, las retira cuidadosamente con una cuchara. ¿Sí? ¿Por qué salen a la superficie? Porque el Espíritu Santo está sacando a la luz tus impurezas, el pecado, el egoísmo, no para condenarnos, sino para purificar tu vida, para purificarte y que quedemos puros en la profundidad. ¿Cómo sabe el orfebre que el oro está totalmente puro? Porque se separa. No, porque el punto exacto del metal es que está el líquido tan limpio que él puede ver su propia cara. El espejo, el reflejo del maestro. ¿Sí? Este es el objetivo final del Espíritu Santo. Trabajar en nosotros hasta que al mirarnos el Padre pueda ver el reflejo de Jesucristo en nuestro carácter, en nuestras acciones, en nuestras reacciones. Ahí sí está duro, ¿verdad? Se te sube lo catracho y olvídate. A los catrachos entonces, vamos. ¿Por qué? Porque como tiene que regresar el oro a ser puro, está regresándote a tu identidad restaurada. It's just bringing you back to where you belong. Simplemente te está regresando a donde perteneces. Y el fundidor ya se puede ver a sí mismo. Un estado original. Esta es la meta del Espíritu Santo. Que cuando el mundo te mire o cuando Dios te mire, lo que vea no sean tus imperfecciones, sino el rostro de Jesucristo reflejado en tu carácter, en tu amor, en tu entrega. El Espíritu Santo no se detendrá hasta que tu vida sea el espejo tan claro que el Padre al mirarte pueda sonreír porque reconoce el rostro de su Hijo en ti. He's not gonna stop. No va a parar. Así que para de decirle que le baje el calor, le va a seguir subiendo. ¿Sí? Dios actúa como un orfebre, como un fundidor divino. Nos arroja al fuego no para castigarnos, sino para purificarnos. En su crisol, el vaso del oro ardiendo, el Espíritu elimina las impurezas de nuestro carácter. ¿Sí? Hasta que nuestra vida sea tan limpia que cualquiera que nos vea ya aquí en lo terrenal pueda ver a Jesucristo ya a través de nosotros. ¿Sí? El fuego entonces revela la calidad de la obra. 1 Corintios 3:13. No es un castigo, es una liberación. El fuego te consume de las cosas que te están atando hasta que quede en ti solamente y permanezca en ti solamente y se refleje en ti solamente lo eterno. ¿Sí? La disponibilidad sobre la perfección. Hebreos 12:14 nos insta a seguir la santidad. El fuego no exige que seas perfecto hoy, simplemente que estés totalmente disponible para ser moldeado por sus manos. Página 55. La prueba espiritual como parte del bautismo de fuego. Cada prueba es una pedagogía de parte de Dios. Cada prueba, cada circunstancia, cada vivencia es Dios que estás tratando de enseñarme a través de esto. Dios, esta circunstancia difícil, sé que no vino simplemente para informarme, sino para descubrir algo de ti. ¿Qué atributo tuyo estás queriendo reflejar a través de esta circunstancia que yo estoy viviendo? ¿Sí? Y a esto Jesús mismo le llamó en Lucas 12:50 el bautismo de la angustia. ¿Sí? Que Jesús mismo le llamó a su pasión y a su sufrimiento el bautismo de la angustia. Así que vas a estar angustiado, sí. Exactamente. La prueba es una inmersión en circunstancias que nos moldean. ¿Cuántos bautismos hay?
No, espérate, no estás haciendo preguntas arriba de mi conocimiento. El pastor sí puede responder eso. pero Ya espérate. llevamos 3, ¿verdad? Sí. Ahora viene otra. La prueba es una inmersión en circunstancias que nos moldean a su imagen. Esta declaración de Jesús revela que el bautismo de fuego puede incluir tribulación, ¿sí? Como medio de consagración. El propósito del horno de la prueba, ¿sí? Es donde ves su revelación. El fuego de la prueba, como por ejemplo los 3 jóvenes hebreos, en Daniel 3, ¿sí? Se nos revela al cuarto varón. Sí. El fuego no te separa de Dios, lo manifiesta. Gloria a Dios. Ya. El fuego te muestra que ahí está pasando el fuego juntamente contigo. Amén. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Qué está haciendo ahí? ¿Qué es una cosa que incrementa? ¿Qué es una cosa que se refina? Tu fe. Primera de Pedro 1:7. Tu fe entonces se fortalece a través de este mismo fuego, porque Dios necesita que esa fe sea más preciosa que el oro. Ya. ¿Sí? Esa fe tiene que pasar por el fuego para lograr la dureza del diamante. El fuego te quita la fragilidad. El fuego le quita la fragilidad a tu fe y te da la dureza del diamante. Entonces es un escenario, este bautismo de fuego. Pues todos hemos pedido bautismo de fuego. Ya me voy a salir del tema un poquito. Todos hemos pedido bautismo de fuego. Pero para imponerle manos a los que menos queremos en la iglesia y tumbarlos al piso. Sí. Ojalá despeinado. Todos hemos pedido bautismo de fuego, pero realmente el bautismo de fuego es para transformarme a mí. Para quemar lo más interior con lo que yo he sufrido toda mi vida. El bautismo de fuego entonces es el escenario donde la fe deja de ser una opinión para convertirse en una naturaleza. El oro, aunque es valioso, sigue siendo maleable, está débil. Pero cuando el fuego del Espíritu sumerge nuestra fe, ocurre una transmutación sagrada. Suben los quilates. Exacto. La llama devora la fragilidad. ¿Cuál de fragilidad? De nuestras fuerzas humanas. En ese calor extremo. Nuestra confianza se reordena. Te voy a explicar cómo. Dios ya te decepcionó tantas veces a través de hombres para que tu confianza ya no esté en los hombres. Aleluya. ¿Viste cómo tuvo una transmutación sagrada? ¿Viste cómo la llama está devorando tu fragilidad humana? Tu fragilidad de tu fe. ¿Sí? Lo que entró al horno como un metal blando sale con una dureza del diamante. Una fe que no solo brilla, sino que es capaz de cortar cualquier resistencia del enemigo. El diamante, ¿qué lo compara al diamante? Nada. ¿Sí? El fuego no te quita nada que sea real. No te cambia la esencia de quién eres. Solo consume lo que te hacía débil. ¿Sí? ¿Con qué propósito? ¿Dónde quiere terminar? Jesucristo vino a esta tierra a servir al prójimo, ¿verdad? Entonces el bautismo de fuego es como una consagración para el servicio. Ya lo viste en tu libro, página 60. Nadie puede llevar el fuego de Dios si primero no ha sido quemado por él. ¿Y para qué es ese fuego? Para el servicio cristiano. ¿Sí? No es una carrera de talentos, sino es una vida de sacrificio. Con humildad. El llamado desde el fuego. Moisés y Jeremías experimentaron el fuego como una comisión divina. No fue una elección humana, fue una compulsión santa. Jeremías 29, lo leo. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Eso de no me acordaré más de él es cuando te quieres rajar, cuando te quieres rendir al ministerio. ¿Sí? Había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Ese es el sentir de un siervo que está siendo bautizado en fuego. Hay resistencia humana. El no hablaré más en su nombre
Es el intento del hombre por apagar el bautismo del fuego para evitar que el dolor te llegue, y el dolor va a ser inevitable porque conlleva parte del ministerio. Sí. Varón, hasta sus propios hermanos y primos que eran sacerdotes querían matar a Jeremías. Sí. Por eso él dijo, mejor me aparto de este ministerio profético, porque veía peligro. Pero ahí es donde dice él eso. Tengo que seguir, no importa si muero, tengo que seguir. Wow, poderoso. No sabía ese contexto, pastor. Gracias. Gracias. Página 62. Fervientes en espíritu. Así que sigue la cosa quemándose. ¿Sí? En lo que requiere diligencia, estoy leyendo Romanos 12:11, está en tu libro. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu. Fervientes en espíritu es este término que te da en tu libro en página 62, zeontes. No sé ni cómo se pronuncia, ¿verdad? Yo no sé griego, disculpen. Ok, sirviendo al Señor. El término zeontes, que es, anótalo, hirviendo, en Romanos 11:2, implica que el ministro no actúa por rutina o por reglamento, sino por una pasión interior que Dios mantiene encendida. ¿Sí? Levítico capítulo 10, versículo 1 al 3, hay protección contra el fuego extraño. El bautismo de fuego nos protege de servir en la carne o por vanagloria. El bautismo de fuego purifica nuestras motivaciones para que solo Cristo sea exaltado. Amén. Y no sea fuego extraño por ti mismo, que algo que nos estamos sacando de la manga, ¿verdad? La activación de una autoridad espiritual. En el Pentecostés, Hechos capítulo 2, las lenguas de fuego habilitaron a hombres temerosos. ¿Para qué? Predicar con autoridad. Y sacudían imperios. ¿Sí? En resumen, te lo explico de esta manera. Este no es un simple bautizo. Es de fuego porque es una incineración del viejo yo. ¿Sí? Este fuego no solo toca, transfigura. Al salir del crisol, el creyente ya no es sombra, sino luz. Forjado en el dolor y listo para ser lanzado al mundo con un mensaje que no se puede detener. El mensaje del Evangelio de Jesús. Alumnos, mis amados, no huyan del fuego. El fuego del Señor es su amor buscando lo mejor de ti, queriendo sacar lo mejor de ti. Ser bautizados en fuego es ser invitados a una comunión todavía más intensa, más santa, más fructífera con el Maestro. Capítulo 5. El bautismo de sangre. Testimonio hasta la muerte. El bautismo de sangre ocurre cuando una persona, aunque no haya recibido el sacramento con agua, muere por defender su fe en Jesús. Se considera un bautismo porque esa persona decide unir su destino al de Cristo, entregando su vida por Él. Es un acto de sacrificio. La persona demuestra su fe de la manera más extrema, que es participando de los padecimientos de Cristo. Es también cuando alguien muere como mártir por su fe. Ese sacrificio personal vale lo mismo que el bautismo tradicional, porque une a la persona directamente con el sacrificio de Jesús. Marcos capítulo 10, versículo 38, la copa del sufrimiento, el camino del siervo obediente. Cuando Jacobo y Juan se acercaron a Jesús buscando los tronos de gloria, Jesús no lo rechazó, pero les cambió la perspectiva para llegar al trono. Primero hay que sumergirse en la copa. Algunas versiones dicen vaso. ¿Sí? La copa como el destino de Dios. En la tradición bíblica, la copa es la porción que el Padre sirve. Jesús en el Getsemaní, el lugar donde empezó a sufrir, sudó gotas de sangre ante ella, pero la bebió por amor. Beber la copa no es una imposición cruel,
sino una aceptación voluntaria. El bautismo de sangre nace en el momento en el que el creyente dice: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Incluso si esa voluntad implica el dolor. Leemos Marcos capítulo 10, versículos 38 y 39. ¿Sí? Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís, porque beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con el que yo soy bautizado. Ellos dijeron: podemos, muy valientes. Jesús les dijo: a la verdad, bueno, del vaso que yo bebo, ok, está bien, beberéis. El dolor. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, pues está bien, ya que lo estás pidiendo, seréis bautizados. La inmersión existencial, que es baptizo. Estoy en página 67 de tu libro, ya te diste cuenta. Jesús habla de ser sumergido. Él no fue salpicado por el dolor, fue hundido en la tradición, en el abandono, fue hundido en una tortura. El bautismo de sangre implica que el discípulo no mira el sufrimiento de lejos, sino te hundes en el sufrimiento. Por fidelidad. Es el precio de no negociar la verdad. Respuesta de los discípulos. ¿Qué dijeron los discípulos? Muy valientes, dijeron: podemos. Y Jesús les confirmó: pues está bien, entonces beberán. Y que Jacobo fue el primer apóstol en ser ejecutado. Cuando responden los discípulos podemos, pues los estudiosos, hay tres diferentes teorías aquí. Unos dicen que estaban hablando por ignorancia, no tenían ni idea de la magnitud del dolor que les venía. Otros dicen que estaban hablando en una lealtad ciega, estaban dispuestos a todo por el maestro, aunque no entendían el cómo. ¿Sí? Otro es exceso de confianza, creían que su fuerza de voluntad sería suficiente. La lección para nosotros: el sufrimiento por Cristo no es una señal de que algo va mal. ¿Sí? El sufrimiento por Cristo no es una señal que algo va mal. En ocasiones es una señal que tu vocación es auténtica. Sí. Es un regalo de gracia para poder padecer por su nombre. Filipenses 1:29. No estoy hablando cuando discutes con los miembros de la iglesia. Okay. Eso no es padecimiento. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que ¿qué? Padezcáis por Él. Filipenses 1:29. La humanidad en el vaso o en la copa. Jesús tembló ante la copa. Estoy en páginas 68 y 69 de sus libros de texto. Esto nos dice que el bautismo de sangre no es para superhéroes insensibles, sino para seres humanos que aún con miedo entregan su vida y decides no retroceder. Jesús caminó el sendero primero para que nosotros no lo camináramos solos. Página 70. El martirio como máxima expresión de fidelidad. El martirio no es una tragedia oscura, es una vocación luminosa. ¿Todos conmigo? La palabra mártir o martis significa testigo. El mártir no es alguien que pierde la vida, es alguien que la invierte, que invierte su vida, ¿sí?, en el testimonio supremo de su fe. De los padecimientos a la luz. ¿Sí? Por ejemplo, Esteban. ¿Sí? Hechos 7. Es el resplandor de la crisis. El martirio de Esteban fue una decisión, no un accidente. Esteban no fue una víctima de las circunstancias, ni murió por haber cometido un error. Su muerte fue el resultado de una decisión valiente de no callar la verdad. Lo más impresionante es el contraste de este momento. Mientras la violencia de las piedras destruía su cuerpo físico, él estaba en paz. Sí, al punto que su rostro reflejaba la majestad de Dios. Sí, la visión del mártir, ver lo que otros no ven. El bautismo de sangre otorga una
claridad espiritual profunda que el mundo ignora. En el momento más oscuro de su sufrimiento, Esteban recibió un regalo exclusivo: ver los cielos abiertos. Esto nos enseña que quien entrega su vida por la fe no muere derrotado, mueres enfocado. El mártir no cierra los ojos al dolor, sino que los abre para mirar directamente al Rey. ¿Sí? Entonces la sangre es una fuerza evangelizadora. Tertuliano fue radical. Tertuliano vivió aproximadamente 150 años después de Cristo. Él dijo: la sangre de los mártires es semilla. El mundo cree que matando al testigo mata el mensaje. No. En el reino de Dios, la muerte del testigo es una bocina que amplifica el evangelio. ¿Sí? Su sangre sigue. No sé si debería decir estas cosas, pero bueno, en la grabación estaba diciéndole a mi madre: ¿ya te diste cuenta de lo que está diciendo tu presidenta? Las cosas que está diciendo en las noticias y todo esto que te dice. Sí, pues, tienen libertades en abundancia. Dice: México no necesita libertades y riquezas, México necesita un Fidel Castro para que lo despierte. Qué palabras tan groseras. Dijo: eso es lo que necesita mi país, necesita México esa opresión para que verdaderamente valoren el evangelio. ¿Sí? El martirio de uno despierta la fe de miles. No silencia la palabra, la vuelve eterna. Sostenidos por el Espíritu, Mateos capítulo 10, versículo 19 al 20. Ningún hombre tiene la fuerza para el martirio en sus propios músculos. No, es el Espíritu del Padre quien habla y sostiene en este momento. Policarpo de Esmirna, sí, fue quemado vivo en el año 155 después de Cristo. Dijo: 86 años le he servido y solo me ha hecho bien. Y lo estaban quemando vivo. Esas palabras en medio de las llamas no son humanas. Son resultado de una gracia especial que solo se recibe en el momento del sacrificio. Entonces el martirio es un acto de libertad. ¿Sí? Mira, aquí donde vivimos, en un sistema que idolatra la seguridad y la comodidad. ¿Sí? El mártir proclama que Cristo vale más que la existencia biológica. El mártir desafía a un mundo que solo busca la seguridad. Al elegir morir por Cristo, demuestra que la fe es superior a la misma vida. Este sacrificio te quita el miedo a la muerte y fortalece la libertad de la iglesia. El bautismo en sangre rompe el dolor de la muerte sobre la iglesia. Sí. Términos mexicanos, te quita la gallina. Dímelo. Yo a través de las personas que han estado, ¿verdad?, en esas experiencias como Daniel, los 3 hebreos y los que han sido devorados por los leones, yo siento que en ese momento, como han entregado su vida por el Señor, nuestros ojos ven el sufrimiento y el dolor, pero ellos vienen a venir, como dice la palabra, que están bajo sus alas. Entonces viene esa cobertura sobre ellos que los exima del dolor en esos momentos. Para todos, en esos momentos estamos viendo como en la carne, en los ojos físicos, el sufrimiento de ser quemados o devorados, pero en ese momento que ese mártir ha entregado su vida y está completamente unido a Cristo, está como esa cobertura, como bajo sus alas, en donde se lo lleva el Señor, pero no, yo siento que en ese momento ya no experimentó el dolor terrenal. Es un misterio, ¿no? ¿Cómo puedes tener un enfoque en la gloria? Porque realmente sí es un misterio. Sí. No va a eximir el dolor, vas a sufrir porque vas a experimentar lo que nuestro maestro también sintió. Y si es el varón de dolor, él vas a experimentar el mismo dolor. No es como que él se fue sin dolor y con dolor y a ti te dejó sin dolor. Pero No. siento que llega un momento en que ya ese dolor está cubierto en un momento determinado, ¿no? ¿Sí? El Yeah. verdadero amor echa fuera el dolor. The pain threshold, el aguante del dolor.
Me da risa como Janel, mi hija de 5 años, se la pasa haciéndole burla a Jared de 7 años. Él llora de cualquier cosa. Él chilla de cualquier cosa. Él se cae, empieza a gritar. Ella tiene un aguante para el dolor asombroso. Ella se sube en los playgrounds desde amero arriba y se deja caer. Y él no, y le están mirando para abajo como, Daddy, come with me, ven conmigo. Yo tengo que agarrarlo para bajarme en los juegos, pero ella no, ella es aventada. Exactamente. Los que han lavado sus ropas en sangre, Apocalipsis capítulo 6 y 7, página 74. El libro de Apocalipsis nos quita el velo para ver cómo el cielo recibe a los que pasaron por el bautismo de sangre. No son víctimas olvidadas, son héroes coronados. Las almas bajo el altar, Apocalipsis 6, 9 al 11, la ubicación, el lugar donde los coloca, no es casualidad, están bajo el altar. ¿Sabes qué sucedió en el altar? Es el lugar donde caía la sangre de los sacrificios en el tabernáculo. Esto nos dice que Dios considera la muerte de sus santos como una ofrenda fragante y aceptable. Sus vidas fueron un culto de adoración que llegó hasta su trono como un perfume aromático. Y para provocar ese aroma tiene que ser pasado a través del fuego. Exacto. La paradoja de la sangre y la blancura, Apocalipsis 7:14, página 75. Han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Medítenle en esto. Vamos a hablar de eso. La sangre humana mancha, ¿verdad? Pero la sangre de Cristo purifica. Sí. Al unir su sangre a la de Jesús, el mártir alcanza una pureza radical. Estoy en página 75. Su victoria no fue evitar la muerte, sino mantenerse fiel hasta el último momento. ¿Sí? Página 76. La recompensa de este consuelo divino. Dice Apocalipsis 21, 4 y Apocalipsis 7, 14 al 17. Dice que Dios mismo enjugará toda lágrima. Enjugar es una palabra muy antigua del español. Es una de las palabras más viejas. Okay, es un castellano muy viejo. Bueno, después vas a averiguar tú sus etimologías, pero enjugar es it's a really old word. Tú que eres de España conoces esas cosas. Enjugar es una palabra muy vieja en el español. Enjugará toda lágrima aquel que pasó por el frío de la espada o el calor del fuego, un dolor físico extremo. Ahora experimenta la ternura de las manos de Dios. Es lo que quiere decir, enjugará toda lágrima. Ya no tendrán hambre ni sed. El bautismo de sangre es la puerta a una plenitud donde el dolor no tiene jurisdicción sobre ti. Entonces, ¿hacia dónde va esto? Una redefinición de la victoria. ¿Por qué? Porque para el mundo, mártir es el que perdió. Para Apocalipsis, mártir es el que venció. Siempre va al revés del mundo, ¿no? Está al revés del mundo. Vencieron al dragón por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Menospreciaron sus vidas, menospreciaron sus propias vidas, su propio confort. Apocalipsis 12:11, hasta el punto del martirio. Conclusión. El bautismo de sangre nos deja una pregunta muy punzante. ¿Vivimos por aquello porque los que estaríamos dispuestos a morir? No todos seremos llamados a derramar nuestra sangre físicamente, pero todos estamos llamados a vivir con esa misma intensidad de entrega. ¿Sí? Este bautismo es el recordatorio de que la iglesia no se sostiene por edificios ni finanzas, sino por la fidelidad innegociable de aquellos que entendieron que Cristo es el tesoro por el cual vale la pena venderlo todo. No podemos pedir un cristianismo cómodo. ¿Sí? Busquen un cristianismo que sea digno del sacrificio y la fidelidad de los mártires. Voy a continuar con la transmisión, con la clase. Cubrimos el capítulo 6. Termino el capítulo 6 y luego finalizamos nuestra clase. ¿Les parece? 20-25 minutos a lo más tardamos en este último capítulo y les dejo ya el capítulo 7 para que por ustedes mismos se gocen con él. ¿Sí? Y luego después hacen su tarea. Capítulo 6. Transmutación espiritual, página 79.
del hombre natural al hombre espiritual. Ser cristiano no es intentar ser una mejor versión de ti mismo. Es morir a quien eras para que Dios te cree de nuevo. No es un cambio de conducta, es un cambio de identidad. Dejas de ser un habitante de la tierra para ser un ciudadano del cielo. Recuerda que ahora estamos hablando de la transmutación de tu ser hombre natural a ser un hombre espiritual. ¿Sí? Hemos pasado ya por el agua, hemos pasado por el espíritu, hemos pasado por el fuego, hemos pasado por la sangre, no para ser personas mejores, sino para pertenecer al cielo. ¿Todos conmigo? Transmutación es una transformación total. En palabras claras, no es que ahora seas un humano más bueno, ¿sí? Es que has dejado de ser puramente humano para participar de la vida de Dios. Es como si el carbón se convirtiera en diamante. Ambos son carbono. El carbón y el diamante, los dos son carbono. Pero su naturaleza y su valor son completamente distintos. ¿Sí? Página 80 habla de tu hombre natural. Es incapaz de recibir lo espiritual. La incapacidad inherente y la ceguera del alma. El problema del hombre no solo vive para este mundo. El problema del hombre es que solo vive para este mundo. Sí, no es que no sea inteligente, sino está ciego espiritualmente. No puede entender las cosas de Dios porque le falta ese sentido necesario para percibirlas. Para él, ser santo suena aburrido. Ser humilde parece como una debilidad. Su razón está limitada a lo que puede tocar, lo que puede ver. ¿Sí? Por lo que Dios es para él. Es una teoría. No es algo real. No es algo que según él puede dirigir su camino. Y desde esa perspectiva limitada, el hombre natural, el sacrificio personal parece una debilidad. Y su vida santa resulta algo aburrido. Su meta está atrapada en una visión puramente materialista de este mundo. Para el hombre de este mundo, Dios es una teoría, un concepto muy lejano. No una realidad que puede tener autoridad sobre su vida. El estado de la muerte y la necesidad de resurrección. Aquí debemos ser radicales en esto. El hombre natural no está distraído ni desorientado. Ahí te va lo agresivo del asunto. Está muerto. Efesios 2:1. Un muerto no despierta, son muertos con consejos. ¿Sí? Un muerto necesita un milagro. El bautismo en agua es ese reconocimiento de esta muerte. Y tenemos un montón de esos en esta iglesia. ¿Sí? Es el reconocimiento de esta muerte. Es decir, mi viejo yo no tiene arreglo. Tiene que ser sepultado. Y todos quieren entrar ya a la consejería cristiana porque quieren andar parchando gente. They need to die. Tienen que morirse. ¿Sí? Sin esta muerte radical, cualquier intento de espiritualidad es solo maquillaje sobre un cadáver. ¿Sí? Y esa persona va a continuar teniendo resistencia en la carne, porque el hombre natural, él mismo es el centro de su propio universo. Sus impulsos, su seguridad, su gloria personal, son los motores de su existencia. ¿Ya? No puedo arreglarte, tengo que matarte. Tienes que morir para poder renacer. ¿Sí? Página 81. Pablo dice que esta naturaleza no se sujeta a Dios, ni tampoco podrá. Romanos 8:7. Es una rebeldía que corre por sus venas. Por eso el bautismo de fuego es tan necesario.
En este capítulo ya estamos haciendo un resumen de todo lo que acabamos de hablar. Tiene que venir un fuego del cielo que queme esa resistencia. El fuego de Dios, el horno de Dios. ¿Sí? La educación y los buenos modales no lo han podido tocar. A esto se llama una falsa religiosidad. Queridos alumnos, tengan cuidado. La iglesia está llena de hombres naturales muy bien portados. Con buenos trajes. ¿Qué te pareció ese chavo? No, es un tipazo. Es un tipazo. Nicodemo tenía teología, pero no tenía vida. Judas andaba hasta con Jesús. Y su corazón seguía siendo tierra seca. ¿Sí? El peligro es confundir la actividad religiosa con una transmutación interna. El peligro es confundir todo tu montón de actividades que andas picándole a todo y atinándole a nada. ¿Sí? Claro, Sin el legalismo en las décadas pasadas, eso es lo que intentó en las iglesias. Píntate bien, córtate bien, camina bien, pero era legalismo exterior, nada dentro. Asombroso, gracias pastor. Sí, no se me había ocurrido ese factor. Qué bueno que lo escucharon aquí mis hermanos, porque eso le aplica a los de la transmisión, no a los que están en la clase aquí. Exacto. Sí. Sin una verdadera transformación interior, el bautismo es simplemente mojarse. Pertenecer a una iglesia es solo un trámite administrativo que no tiene peso ante Dios. ¿Te acuerdas? La paja no tiene peso ante Dios. ¿Quién es el agente de transmutación? El Espíritu Santo y la palabra. Página 84. El Espíritu Santo viene como cirujano de lo invisible. Nadie se transmuta a sí mismo. El Espíritu Santo es el único agente capaz de penetrar la frontera entre tu alma, que vienen siendo tus sentimientos, lo que sientes, tus emociones, y tu espíritu, que es tu espíritu, que es al que Dios le da las instrucciones para que te corrijas. Pero también tenemos obligación también, ¿verdad? Nosotros. Sí, ya esa disposición sería ya el primer paso para querer cambiar, para poder cambiar. La disposición sí ya sería el primer paso, pero la iglesia no está en esa disposición porque todavía están disfrutando su pecadito escondido. ¿Sí? Él no viene a decorar nuestra vida antigua, viene a demolerla porque viene a edificarte de nuevo. Recuérdate lo que dijimos en el curso. Me acordaba, pero el alfarero no trabaja con barros antiguos. No es como que viene a decorar un jarrón viejo. No, a mí nada más decórame. Yo ya estoy hecho ahí. No, él empieza de barro desde cero. ¿Sí? El alfarero empieza desde cero. Cada que va a hacer una obra en tu vida, él empieza desde cero. No, pero es que yo ya estoy reverendo, ya. Hazme nada más cabezón, digo capellán. No, él no te viene a poner títulos encima. ¿Sí? Él viene a empezarte de nuevo. ¿Sí? Su primera obra es una convicción de pecado que duele, pero sana. Es una luz que muestra nuestra miseria. Lete caer. Déjalo entrar. Que muestra nuestra miseria, no para desesperarte, sino para que corras a Él, porque es el único que puede darte vida. La palabra es como la semilla del ADN divino. La palabra de Dios no es tinta sobre papel. La palabra de Dios es el Logos vivo. Pedro dice que somos renacidos por esa semilla incorruptible. Cuando la palabra es sembrada, lleva en sí ese código genético del reino. El hombre natural lee la Biblia y ve historia o ética. El hombre espiritual la lee y escucha una voz del Padre. La transmutación ocurre cuando esa semilla rompe la dureza de tu corazón y empieza a crecer una naturaleza que no es tuya. Una naturaleza, y te empieza a cambiar a algo que no eras tú, sino es la vida de Cristo. Esa es una sinergia del poder, fuego y verdad. Y tienes que tener los dos. Tienes que tener una simetría, una sinergia de los dos. Porque la palabra sin el espíritu es legalismo que mata.
El espíritu sin la palabra es un misticismo que se pierde porque nunca lo entendiste. La transmutación requiere ambos. ¿Sí? Es como el bautismo en el espíritu. Es una inmersión donde la verdad de la palabra te da la forma de Cristo. El poder del espíritu te da la vida de Cristo. No podemos buscar experiencias sin Biblia, ni buscar Biblia sin experiencias. Buscamos una vida que nace de una unión de estas dos. Una transmutación progresiva, te vas del ya al todavía no. La carrera de la transformación continua. La transmutación no termina en el altar de la iglesia. Pablo, el gigante de la fe, decía: prosigo a la meta. Él nos quita el peso de tener que ser perfectos hoy, pero nos pone la urgencia de no estancarnos. ¿Sí? Si hace un año pensabas, hablabas o reaccionabas igual que hoy, No has avanzado. Algo está mal. algo está mal. No, es cierto. Efectivamente. La transmutación es un flujo constante donde el yo disminuye, ¿sí?, para que él crezca. Te conviene, Sí, Amén. sí conviene. te conviene, Nos conviene. right? La tensión del ya y el todavía no. Somos santos, pero estamos siendo santificados. Somos ciudadanos del cielo, pero caminamos en el barro de la tierra. Esta tensión no debe desanimarnos, sino debe mantenernos dependientes de Él. El hombre espiritual no es el que ya no tiene luchas, sino el que ya no pelea solo. ¿Sí? Cada día es una oportunidad para que el hombre espiritual gane terreno sobre el hombre natural. Sí. Sí. ¿A partir del pastel? Sí, claro. Padre, te agradecemos en esta tarde, papá, porque nos has dado esta clase. Te agradecemos porque nos has permitido celebrar el cumpleaños de mi esposa, Leti. Te agradezco por su vida, papá. Te agradezco porque nos has ministrado de una manera hermosa a través de esta doctrina de bautismos. Gracias porque hemos reído. Gracias porque nos hemos gozado. Gracias porque hemos podido celebrar a nuestro Jesús en esta clase. Gracias, Padre, porque podemos ver maneras en las que podemos crecer, y necesita existir un crecimiento en nuestras vidas, papá. Gracias por tus bendiciones sobre nuestras vidas. Padre, unimos nuestra fe en este salón, unimos nuestra fe los que están conectados en la transmisión, y oramos por el país, la nación de Venezuela. Este país, Padre, que te pertenece a ti. Este país que tú has traído lecciones sobre este país, lo ponemos, Padre, en tus manos. Ponemos Venezuela, ponemos Cuba, ponemos todo Centroamérica en tus manos, Padre. Por esta tarde unimos nuestra fe para pedirte, Padre, que tú le traigas esos mensajes proféticos que has estado trayendo al pueblo de Venezuela, Padre. Gracias porque me has permitido compartir con ellos, y prontamente regresaremos, Padre, a graduar esos miles de alumnos que están por todo Venezuela estudiando tu palabra y que están conectados en la transmisión. En el nombre de Jesús oramos por el país de Perú, para que sigas trayendo esa palabra abundante como lo traes, Padre, sobre el país de Perú. Oramos por México, Padre, por sus desafíos que está sufriendo, que el cuerpo de Cristo pueda ser una luz en medio de toda esta muerte que está sucediendo en el país de México, Padre. Por Chile oramos también por este país, pero también oramos, Padre, por los que estamos también aquí en este país. Padre, permítenos recibir de tu instrucción y de tu palabra, que sea tu voz la que fluya a través de nuestros labios. El día de mañana, papá, al entrar a nuestras congregaciones, será tu voz la que se hable en estos micrófonos cuando prediquemos, Padre, a tu pueblo. Seas tú el que hables en el nombre de Jesús. Padre, ahora declaro paz, tranquilidad, serenidad, amor sobre tus hijos, sobre todo tu abrazo y tu amor. En el nombre de Jesús, Padre, en nombre de Jesús te pedimos y te agradecemos, papá. Amén. Amén. Amén.